Y comenzando un poco ya el final del libro, de este Evangelio, precioso poder ver que eh, han pasado tantos años y bueno, el Señor nos permite ir llegando al final, de alguna forma también reconociendo que es importante, como enseña Pablo, enseñar todo el consejo de Dios, ¿cierto? Más allá de lo que a uno le gustaría decir, a ser ordenado en esta forma de predicar la palabra. Así que Mateo 28, vamos a ir allá en sus Biblias y permítame orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias, Padre, por lo que cantamos, Señor. Gracias por este precioso misterio, Señor, que significaba la muerte de Cristo, su sacrificio en nuestro lugar, entendiendo que era nuestro lugar, Señor. Eh, Padre, gracias por el plan desde la eternidad, Señor, que planeaste, Señor. Gracias, Padre, por incluirnos. Gracias, Padre, por pensar y en nosotros y no querer enviarnos al infierno, Señor. Señor, te agradecemos por lo que nos has revelado, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles estudiosos de ella, eh, no por querer saber más que el resto, Señor, sino que porque de esa forma entendemos que crecemos a la imagen de tu Hijo, Señor. Padre, ayúdanos esta mañana a poder entender tu palabra, a poder aplicarla a nuestras vidas, Señor, a poder ser claros con ella y que también tu iglesia, Señor, sea santificada a través de la exposición de ella. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 28. Dice, pasado el primer día de reposo, al amanecer ah, del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, y llegando removió la piedra, se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha dicho, que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo ha dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies, le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Em, Sin temor a equivocarme, em, creo que puedo decir que el hecho de la crucifixión, por supuesto que es el tema central de la Biblia, pero por contraparte, la resurrección de Jesucristo es probablemente el tema más atacado de toda la Biblia, de toda la Biblia. Su veracidad histórica es lo que más se ataca. Es lo que la gente trata de contradecir. De alguna forma, si se contradice que Jesús nació, que murió, que resucitó, desarmas el Evangelio. Pero por sobre todo, la resurrección. ¿Y por qué? ¿Qué pasa si Jesús no resucitó? Bueno, tenemos, por ejemplo, Corintios que Pablo nos dice que van a nuestra fe, ¿cierto? Pero piensen un poquito en esto. Si Jesús no resucitaba, él era un mentiroso, porque él dijo que le iba a hacer. Entonces, si Jesús no resucitaba, él era un mentiroso. Si Jesús no resucitaba, las escrituras mienten. Porque todo el Antiguo Testamento señalaba, Isaías habla de eso, Salmos 16, Salmos 22, hablan de que el Mesías iba a resucitar. Si Jesús no resucitaba, las escrituras, no podemos confiar en la Biblia. No podemos confiar en la Biblia. Nada de lo que está en la Biblia tendríamos que entrar a dudar, ¿cierto? De lo que está en la Biblia. Si Jesús no resucitaba, Él no era Dios.
Porque solamente alguien superior a la muerte, ese tendría que ser Dios. Y si él no era superior a la muerte, entonces no resucitaba, por lo tanto él no sería Dios. Si Jesús no resucitaba, él era un charlatán solamente. Era un charlatán que decía, no, yo voy a resucitar al tercer día, y que eventualmente luego no lo hizo. Todo el mundo ateo, todo el mundo de la alta crítica busca derribar el argumento de la resurrección de Cristo. Y tratan de hacerlo parecer como una fábula, como algo ridículo que está pasando acá, como si fuese algo casi sin importancia, ¿no? Y uno de los argumentos fuertes que utilizan es como, bueno, tenemos los cuatro evangelios que relatan la resurrección de Jesús, pero hay contradicciones en los cuatro evangelios. Bueno, ahí vamos a ir viendo algunas cosas, si se contradice o no. Pero el tema es ese, es torcer las escrituras, ¿cierto? Es decir, no, esto no concuerda, hay cosas que no calzan. Si se desarma la resurrección, se desarma el evangelio. Y justamente, queridos hermanos, es precioso pensar que hay solamente dos relatos que mencionan los cuatro evangelios. Bueno, tres, menciona uno más. Pero dos centrales, justamente, crucifixión y resurrección. Los cuatro evangelios. ¿Por qué? Hay testimonio al respecto. Hay testimonio al respecto. Ahora, nadie en la historia de la humanidad, que yo sepa, ha podido volver a la vida por sí mismo, ¿sí? No que yo sepa. Tenemos el caso de Lázaro, que lo resucitó Dios, ¿cierto? Jesús lo resucitó. Pero nadie por sí mismo ha dicho, bueno, voy a morir tal día y tal día voy a resucitar, ¿cierto? Y han habido casos, de hecho, investigué uno, el 2010, un hombre brasileño, que dijo, no, yo voy a morir tal día y voy a resucitar. Y lo hizo, lo hizo. Y era un profeta y todo el mundo lo alababa como si fuese el Mesías. Bueno, pasaron los años, se descubrió que todo era una farsa, que el hombre estuvo escondido, que nadie lo vio, pero hay registro que estuvo escondido y nadie ha podido volver a la vida por sí mismo. El que ha podido volver a la vida por sí mismo significa que es más fuerte que la muerte, y ese sería ser un Dios. Por eso Jesucristo podía hacerlo, por eso él podía hacerlo. Y el Evangelio de Mateo nos relata, y me encanta porque relata la resurrección de Jesús, no desde el lado de Jesús, por así decirlo, bueno, en este momento el cuerpo se separó del espíritu y luego el espíritu volvió y luego Dios le dio vida. No, lo que lo hace es a través del relato de unas mujeres. Esto me llama muchísimo la atención. Y es como que nos lleva a la tumba, nos muestra lo que pasó en el sepulcro con estas mujeres y luego nos muestra lo que pasó después de esto. De alguna forma nos ayuda a pensar que esas mujeres bien podríamos ser nosotros con un encuentro con Jesús resucitado y pensando que lo que nos quiere enseñar acá no es tanto las cosas metafísicas que pasaron acá, sino cómo respondieron personas reales, testimonios veraces acerca de la resurrección. Y que es lo mismo que nos puede pasar a nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, en primer lugar, y lo vamos a desarrollar como si fuese como una obra de teatro, ¿sí? En primer lugar, tenemos este primer cuadro que es el camino al sepulcro, versículo número 1. Tenemos a algunas mujeres acá, habla de pasado el primer día de reposo, perdón, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, entendemos que eso es un día domingo, ¿sí? El día de reposo es el día sábado, y dice al amanecer del primer día de la semana. Lucas nos dice que todavía era muy oscuro y que estas mujeres fueron, ¿sí? Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Quién es esta otra María? ¿Por qué se le dice la otra María? Es como, mire de Mateo 27:56, ahí hay un poquito de información de esta María. 27:56. Entre las mujeres que estaban a los pies de la cruz, ¿sí? Dice 27:56, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo, ¿sí? Ahí habían tres mujeres, ¿sí? Seguramente esta segunda María de la que habla es esa que aparece otra María, ¿sí? Ahora, me llama la atención porque son las primeras en ir. Dice Lucas, como les señalo, estaba muy oscuro. Marco nos dice que también está Salomé en el relato, ¿sí? Aquí no se nos señala Salomé, pero Marcos 16:1, si lo quieren anotar por ahí, dice que también estaba Salomé, ¿sí? Entonces, versículo 1, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.
Súper interesante. Mire lo siguiente. Mire Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24. Mire lo que nos dice que estas mujeres iban a hacer. Les hago una pregunta para que lo piensen. ¿Las mujeres creían que Jesús iba a resucitar? Piénsalo, no me responda. Mire el versículo 1 de Lucas 24, lo que dice, mire. A partir del primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ahí Lucas señala otras mujeres. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Cómo? A ver, venían con especias aromáticas. Mire Marcos capítulo 16. ¿Cómo esto de especias aromáticas? ¿Cómo no venían a ver a Jesús resucitado, se supone? ¿No? Marcos 16 dice, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Mm. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Miren lo que decían estas mujeres, versículo 3, muy interesante. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Muy seguramente estas mujeres no creían que Jesús iba a resucitar. No estaban seguras. Tenían dudas. ¿Qué nos removerá la piedra del sepulcro para que podamos ir y entrar con el cuerpo de Jesús? ¿Qué es esto de especias aromáticas? Les explico. Había una tradición judía que tenía que ver con el entierro de los muertos. Lo que hacemos nosotros normalmente cuando alguien fallece, ¿cierto? Les ponemos una ropa, ¿cierto? Les cambiamos de ropa, les arreglamos para que estén ahí en su ataúd. Y más o menos la idea acá es la misma. Es preparar un cuerpo para su sepultura, es una especie de embalsamarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo luego de un par de días se comienza a pudrir, comienza la putrefacción del cuerpo, se comienza a descomponer. Y estas especias aromáticas es justamente para que el olor no sea tan fuerte, ¿sí? Esa es un poco la idea. Se hacía con mayormente casi todos los cuerpos. La idea es esa, cuidar que el olor no saliera tanto de la tumba, ¿cierto? Y se le daban estas especies aromáticas al cuerpo. ¿Por qué fueron ahora? ¿Por qué fueron el día domingo y no fueron antes? Bueno, simplemente no alcanzaron. Recordemos que Jesús estuvo en vela todos los otros días, hasta el día que murió, el día viernes, creemos. Y luego que murió, comenzó el día de reposo. Y el día de reposo no puedes hacer actividades como judío, no puedes acercarte a nada, no puedes acercarte a muertos tampoco. Entonces, bueno, tenían que esperar hasta el día domingo, ¿sí? Y por eso fueron muy de mañana. Querían hacer su tarea temprano. Pero estaba esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a remover la piedra para ungir el cuerpo del Señor? Todo parece indicar, como les digo, que ellas no creían que Jesús iba a resucitar. No creían que Jesús iba a resucitar. Tenían dudas probablemente. Está María Magdalena, y esto me llama mucho la atención. ¿Quién es María Magdalena? Es una mujer de la que Jesús expulsó 7 demonios, ¿recuerdan? Y esta mujer se nos relata que desde que Jesús hizo este evento con ella, este milagro, nunca más dejó al Señor. Siempre estuvo pendiente de lo que pasaba con él. Estuvo en su muerte, en su crucifixión, y ahora vemos que está con este proceso con las otras mujeres, como que se hizo amigas con, con las otras. Interesante. Am, y es que eso sucede, ¿no? Cuando Cristo impacta tanto la vida de una persona, hay tanto agradecimiento de parte de uno, y es como, no importa lo que pase, no te voy a dejar, voy a seguir contigo. Bueno, ese era un poquito el pensamiento de las mujeres. Mateo 28, seguimos allá, versículo 1, van en camino, este es nuestro primer punto, vamos en camino al sepulcro, ¿cierto? Las mujeres van pensando, bueno, llevamos todas las cositas para ungirlo, pero ¿cómo vamos a entrar? Y vamos a nuestro segundo punto, ya cuando llegan ahí, ¿qué sucede? Versículo 2 del capítulo 28. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Muy importante, cosas a señalar, hay varias cosas pasando acá. En primer lugar, es el ángel el que mueve la piedra, hermanos, eso es muy importante. No es Jesús el que mueve la piedra, es el ángel. Dice que él la removió, y la idea aquí de removerla no es como que la movió un poquito, de hecho, la expresión es como que quedó completamente descubierta la tumba. Y mire, algo
que también me llama mucho la atención, dice que hubo un terremoto y estaba sentado encima de la piedra. Qué interesante. Estaba sentado sobre ella. Probablemente esta piedra pesaba, lo que dicen, es más o menos una tonelada, ¿sí? ¿Cuánto se necesita? Estoy investigando cuánto necesita mover una tonelada, cuántas personas se necesitan. Tres hombres varones, hombres varones, tres varones, cuatro más o menos en cuanto a fuerza, pero evidentemente tres mujeres, en ese caso hubiese sido más difícil que hubiesen podido moverla. Incluso algunos piensan que hubiese sido necesario más gente para mover una tonelada, porque la idea es que, de esta piedra es que estaba como trabada, ¿sí? La idea es que estaba como una especie como de colina, entonces uno para ejercer fuerza hacia arriba, obviamente necesita más fuerza. No era fácil mover una tonelada, no es fácil mover una tonelada. Y el ángel lo hizo él solo, por lo que entendemos. Y tenemos en primer lugar un terremoto. ¿Recuerdan en la crucifixión que también hubo un terremoto? Interesante, ¿cierto? Ahora, lo que nos dice el texto es que el terremoto fue ocasionado por el ángel, ¿sí? Dice, versículo 2, dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. No, no especifica el texto que haya sido Dios directamente el que envió el terremoto, sino que fue el ángel. ¿Y qué otras cosas hizo el ángel? Llegando removió la piedra. Seguramente. La idea es acá, la presencia del ángel es tremenda, es algo muy fuerte. Alguien escribió, dijo, la tierra saltaba de alegría al ver que Jesús había resucitado. Pero la idea acá es que el ángel, en su involucramiento con la tierra, en participar en todo esto, la naturaleza no actúa normalmente. Por lo menos sabemos que habían tres impedimentos, ¿sí? Para que Jesús saliera de la tumba. Y por favor, permítame ser claro con esto. Francisco habló de esto en su momento. Tenemos la piedra, por supuesto, de más o menos una tonelada. Teníamos el sello romano, ya voy a explicar más o menos de qué se trata eso. Y teníamos los guardas romanos. Habían tres impedimentos, ¿sí? Solo un ángel se necesitó para desplazar todo eso. Y es interesante. ¿Qué es el sello romano? ¿De qué se trata esto? Mire, Mateo 27, versículo 66, dice así la palabra del Señor. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Qué es esto del sello? La idea es poner una especie de copyright sobre la piedra, una marca que registraba que esto es propiedad del Imperio Romano, ¿sí? La tumba es propiedad del Imperio Romano. Si alguien osa acercarse a esta tumba, a esta propiedad, bueno, los soldados romanos tienen toda la potestad de matarlo, sí, por supuesto que sí. Es propiedad del Imperio Romano, no te puedes acercar, no, no puedes. Y el sello romano se impregnaba sobre la piedra y por supuesto también estaban los guardias ahí alrededor. Ahora, fíjese lo siguiente, ¿de qué se asustan estos hombres? ¿Por qué se asustan? Dice versículo 4, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Dice, y de miedo de él. Lo que se les asustó fue el ángel. Lo que les asustó fue el ángel. Pero como si un ángel, por lo que entendemos y lo que el mundo nos muestra, ¿cierto? Un ángel son seres bonitos, ¿cierto? Son guaguas con alas a veces, o seres que vuelan y que cantan. ¿Por qué se asustaron tanto por un ángel? Bueno, la verdad es que al parecer los ángeles no siempre tienen ese aspecto. Y de hecho no son guaguas flotando, ¿no? Esa no es la correcta interpretación de un ángel. ¿Cómo dice que era? Versículo 3. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, como un relámpago. Era tanta la luz que este hombre, que este ser desprendía. am, Era tan fuerte que solamente con llegar a la tierra provocó un terremoto. Ezequiel tuvo un encuentro con querubines en Ezequiel capítulo 1 y Ezequiel también se desmayó. Casi, dice que quedó casi como muerto. Daniel al recibir una visión en Daniel capítulo 10
Dice que él no pudo comer por días, por semanas, porque era demasiado impactante todo lo que él veía. Juan mismo, en Apocalipsis, cuando recibe sus visiones sobre en la isla de Patmos, también sufre una descompensación tremenda. Encontrarse con seres angelicales no es algo muy agradable, al parecer. No es algo muy agradable. Y por eso de ahí que el ángel en el versículo 5 le diga a las mujeres, no teman, no teman. Porque por supuesto que se van a asustar, ver algo de ese estilo. Dice que son como un relámpago, eso aludiendo a la luz, pero lo más posible, queridos hermanos, y esto es solamente algo que plantean los estudiosos, es que probablemente el estruendo que el ángel generó cuando llegó también fue muy fuerte, y eso fue lo que asustó a los guardas. Eso fue lo que asustó, fue algo increíble. Alguien dijo, hubo dos terremotos en esta ocasión, no solamente en la tierra, sino que también en el cuerpo de estos hombres. La palabra que se ocupa cuando dice que estaban temblando estos hombres de miedo es la misma palabra que se ocupa para terremotos cuando lo traducimos. Muy interesante, muy interesante. Bueno, piensen en lo siguiente, queridos hermanos, soldados romanos que habían visto eh, de todo, no tenían pudor ni siquiera por la sangre, no, nada, hermanos, nada. Un soldado romano, nada lo mueve. Realmente, un soldado romano ve de todo, nada lo inmuta. Y bueno, y en este caso quedan como muertos. Lucas nos dice que otros salieron corriendo, es decir, unos quedaron tirados, otros salen corriendo. Qué tremendo, qué tremendo. Yo no puedo pensar muchas veces, bueno, no sé, si yo llego al cielo y me encuentro con Dios y Dios me manda al infierno, no, está bien, que hermanos, soldados romanos, completamente preparados para todo, no pudieron mantenerse de pie ante un ángel. Y uno cree que porque está preparado puede pararse delante de Dios. No sé, no. Yo creo que no, yo creo que no. Esto me ayuda a pensar también en que nuestras preparaciones físicas, mentales, espirituales para cualquier cosa, am, Dios puede hacerlas pedazos en un momento. Dios puede todo lo que es tu preparación, todo lo que tú creas que tú sabes en el mundo. No es que yo soy el mayor ateo de todos y nadie me va a mover a mí. Un segundo bastó para quebrar a estos hombres. ¿Recuerdan al centurión en la cruz? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Increíble. Hace poco leí una entrevista. Se le hizo a uno de los ateos más importantes del siglo XXI. Y bueno, que él se convirtió finalmente. Y uno piensa, pero ¿cómo? 50 años estuviste defendiendo el ateísmo. ¿Cómo es posible? Y decía, es que no encontré explicación al mundo. ¿Cómo? No había explicación. ¿Cómo el mundo llegó a existir? No. Y luché con mi mente 50 años. Y finalmente fue como, no, está bien, Dios existe, no hay otra. Tremendo. Veamos el mensaje del ángel. ¿Sí? Versículo 5, esto es precioso. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no tomó mucho en cuenta a los soldados, que ellos corrieran, que hicieran lo que quisieran. Le dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. La expresión acá, hermanos, es preciosa, porque dice el ángel, buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Acá nosotros tenemos cuatro palabras, ¿sí? El que fue crucificado, ¿sí? Que es una expresión que dice el ángel. Y ocupa el crucificado como un verbo, ¿cierto? Alguien que fue crucificado. La construcción acá, sin embargo, es mucho más particular porque en realidad son solamente dos palabras antes de hacer la traducción al español. Es el crucificado, convirtiendo el verbo de crucificado en un sustantivo, ¿sí? Alguien que está crucificado, un crucificado, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Por lo siguiente, mire, acompáñame a 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Mire, versículo 23, a mí esto me fascina. Mire cómo lo dice Pablo, 1 Corintios 1, 23. Dice así la palabra del Señor. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Alguien dice acá que esta expresión del ángel de el crucificado o Cristo crucificado a Pablo le marcó cuando él escuchó los testimonios de esto.
y que Pablo lo hizo parte de su teología, y que él comenzó a expresarse de Jesús como el crucificado, y acá lo menciona, predicamos a Cristo crucificado. La misma construcción que usó el ángel. La idea es recordar esto porque la expresión del ángel es casi hasta un poco irónica en el sentido de, bueno, aquel de que se burlaban todos, aquel que todos hacían burlas en la cruz, bueno, ha resucitado, ha resucitado. Y de ahí Pablo toma eso y dice, bueno, así como el ángel se refiere al Señor, el crucificado. Gálatas también lo usa, dice, nosotros servimos a Cristo crucificado, etcétera. Habla de esa expresión. Y es cierto, Cristo ya no está crucificado, eso es cierto, Cristo está reinando, y eso lo creemos. Pero es bueno recordar a Cristo crucificado, y es bueno hablar de Cristo crucificado, es bueno pensar en Cristo crucificado. Ayuda a recordar nuestra culpa, ¿cierto? Que Él está ahí por nuestra culpa, por nuestra responsabilidad. Y por eso Pablo predica a Cristo crucificado, recordando su bajeza, ¿cierto? Sigue el ángel, Mateo 28, 5, dice, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, y dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Me encanta, está el ángel sentado sobre la piedra, en señal como de victoria, ¿no? Sobre la piedra, diciendo, Él ha resucitado. Y me llama muchísimo la atención, porque la figura del ángel no es extraña en el ministerio de Cristo, y esto lo vimos, por ejemplo, cuando fue su anunciación, habían ángeles de por medio. Cuando Cristo nació, habían ángeles de por medio en esa noche, recuerda, que de hecho aparecen a los pastores e iluminan toda la ciudad. Y, y ahora también, cuando Él resucita. Quiero que piense un momento, ¿por qué en el relato de la crucifixión no tenemos ángeles? ¿Por qué puede ser? O al menos no nos aparecen relatados, ¿cierto? ¿Por qué no hay? Recuerdan una de las cosas que vimos, que Jesús tenía que morir solo, solo. Y eso es muy importante. Que hasta Dios Padre lo abandonó, ¿recuerdan? Es el único episodio importante en la vida de Jesús donde no vemos ángeles. Muy interesante. No hay ángeles, no hay ángeles. Él tenía que padecer solo en la cruz, solo, absolutamente solo. No había ángeles para servirle, no estaba su Padre para socorrerle. Y es el único episodio en el que vemos que no hayan ángeles sirviéndole. No está aquí, pues ha resucitado. Quiero mostrarles algo que me llamó mucho la atención. Mire Juan, Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 5. Nos habla un poquito después de las mujeres que le avisaron a Pedro. Pedro parte corriendo al sepulcro. Versículo 5 de Juan capítulo 20. Y dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Perdón, había otro discípulo con Pedro, y ahora sí Pedro. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Muy interesante. Es como que Jesús resucitó y dejó las cosas ordenaditas, ¿no? Como que, como que dejó todo en su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué enrolló las cositas y las dejó ahí cuando resucitó? Me llama mucho la atención. Probablemente, solo una conjetura mía, probablemente Jesús sabía, la gente va a pensar que a mí me robaron, entonces que robaron mi cuerpo, la gente salió corriendo y dejaron todo tirado. No, está todo ahí. Evidencia de que yo resucité. Tremendo, tremendo. Nadie robó mi cuerpo, ¿cierto? Como luego dicen algunos, vamos a ver la próxima semana. Nadie estaba ahí corriendo con mi cuerpo por ahí arrancando. No, yo mismo, yo resucité. Yo tenía todo bajo control. Qué precioso, qué precioso. Y dejó todo ahí, dejó todo ahí. El pasaje nos hace ver que cuando el ángel corrió la piedra, Jesús ya había resucitado. ¿Sí? Esto es muy importante. No es que el ángel resucitó a Jesús, sino que Jesús ya había resucitado antes de que apareciera el ángel. Porque como vemos, abre la piedra y entran y no había nadie. No estaba ahí Jesús. ¿Cómo salió? ¿Cómo salió si estaba la piedra puesta? Lucas nos señala al final de su evangelio
que Jesús tenía la habilidad de aparecer y desaparecer en lugares como él quisiera. Yo creo que tiene que ver con eso, que cosas físicas él no tenía problemas en atravesarlas. Entendemos que probablemente esto es parte de su omnipresencia, que él podía teletransportarse, llamémoslo así, pero él no tenía problemas en atravesar una piedra. Esa es la idea. Porque cuando abren la piedra, él ya no está ahí. De hecho, antes de que Jesús resucite, hay otros episodios en los que señalan que Jesús pasa entre medio de la gente y la gente no se da ni cuenta, no sé si recuerdan. Y es por eso, Jesús tiene esa posibilidad bueno, autoridad divina de él. Muy importante, el ángel señala, Jesús ha resucitado. No hay duda respecto a esto. Él anuncia la victoria del Señor. Él se levantó por él mismo. Y aquí entra una pregunta muy importante, porque en el versículo 5 tenemos la expresión de que Él no está aquí, Él ha resucitado, pero algo que me llama mucho la atención es que esto en muchos manuscritos es una voz pasiva. No se calienta la cabeza, le explico qué significa esto. Una voz pasiva significa que en vez de decir que Él ha resucitado, significa que ha sido resucitado, ¿sí? ¿Cómo eso? Alguien lo resucitó, ¿sí? Esa es la idea. ¿Cómo que ha sido resucitado? ¿Quién podía entrar ahí para resucitarlo? Y hay un debate, no menor, hasta el día de hoy se discute, de quién resucitó a Jesús. ¿Quién resucitó a Jesús? Y hay muchas posturas. ¿Fue el Espíritu Santo? ¿Fue Jesús mismo? Porque Jesús mismo dijo en Juan 10 que Él ponía su vida y yo mismo la vuelvo a tomar. ¿O fue Dios Padre? ¿O fue un ángel de estos que aparecieron acá? Mire, Hebreos 13. Yo no voy a pelear con postura, solamente le voy a mostrar lo que yo veo en la Biblia. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo... Vamos a leer el 20. Dice así la palabra del Señor. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, etcétera. Bueno, evidentemente ahí está hablando de Dios Padre. Y señala que Dios Padre resucitó al Señor Jesucristo. Otro pasaje, Hechos, por favor, capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 23. Pedro está predicando. Y mire lo que dice Pedro, súper interesante. Versículo 23 dice, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Tremendo. Otra vez. Ahora Pedro enseñándonos que fue Dios Padre el que resucitó a Jesús. Él lo levantó de los muertos. ¿Y qué hacemos con el pasaje de Juan que dice que Jesús, él entrega su vida y él mismo la vuelve a tomar? Y de hecho Jesús dice en otro pasaje que respecto a él, hablando como si fuese un templo, él dice, bueno, yo mismo lo derribo y yo mismo lo vuelvo a construir, dice. Bueno, la verdad es que Cristo sí tenía la capacidad para hacerlo, por supuesto que sí. Pero el plan siempre fue que Dios lo levantara. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era, Dios envía, Dios lo hace nacer de la Virgen, Dios lo entrega a muerte y Dios lo resucita. Siempre fue Dios manejando todo. Dios es el soberano en el plan, no es Cristo, y eso es súper importante. En el plan de redención hay roles que cumplir, no es que uno sea más fuerte que el otro, sino que en el plan de redención Dios Padre tenía la labor de, va a sonar fuerte, pero de matar a Cristo y luego resucitarlo. Sí, es así. Hermanos, ¿por qué resucitó Jesús? ¿Por qué Él podía levantarse? ¿Por qué no, yo no puedo decir, bueno, voy a morir y luego me levanto en 3 días más? ¿Por qué no tenemos esa potestad nosotros de hacer lo que Jesús sí hizo? Hermanos, y acá la doctrina de fondo es sumamente importante. Pensemos en el pasaje de Romanos que nos habla de que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Veámoslo de esta forma, y va a sonar ridículo, pero pensémoslo de esta forma.
Yo voy a ir a, no sé, un partido de fútbol, algo que necesite pagar una entrada, un concierto, lo que sea. Yo necesito pagar mi entrada, ¿sí? Yo voy y pago con pecado mi entrada a la muerte, ¿sí? Veámoslo así, veámoslo de esa forma. Entonces yo para poder entrar a la muerte necesito pagar con pecado, ¿sí? De forma que si yo quiero entrar al infierno, si yo quiero entrar al infierno, necesito, oye, aquí está mi pecado, déjame entrar al infierno. Es una alegoría ridícula. Entonces, Romano nos dice que todos somos pecadores, ¿sí? Entonces todos tenemos nuestro boleto al infierno comprado. Excelente, todos. ¿Vamos todos al infierno? Esto no es así, por favor. Solamente es una forma de explicarlo. Esto no está pasando. Solamente es una forma de explicarlo. Supongamos que hay alguien revisando en el infierno los boletos y dice, bueno, Jesús, ¿dónde está tu boleto? No, yo no tengo. No. Pero ¿cómo estoy aquí? ¿Cómo? No, porque yo pagué por el pecado de los demás. Yo no pagué por el mío. No. Esa es la idea. Entonces la muerte, por así decirlo, dice, no, sal de acá. Sí. No, no perteneces a la muerte. No puedes estar acá. No. Porque eras inocente. Ese es el punto, hermanos. Por eso la muerte da marcha atrás con Jesús. Porque él era inocente. Él era inocente. Volvemos. Mateo 28. Y me encanta. Vamos a ver este tercer punto. Ah, fuimos al sepulcro, estuvimos ahí. Punto número 3. Ahora vamos saliendo del sepulcro. El ángel nos dijo lo que teníamos que hacer. Ahora tenemos que ir a anunciar, ¿cierto? Que Jesús resucitó, que Él está vivo, que Él cumplió lo que había dicho. Y miren el versículo 8. Dice, entonces ellas saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Miren las dos caras de la moneda. Unos salen corriendo despavoridos por miedo, como los guardas, y estas mujeres salen gozosas del sepulcro. ¿Cómo un encuentro con el Señor puede tener reacciones tan distantes, ¿cierto? Tan diferentes entre dos grupos de personas. Y bueno, están netamente en lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón hay odio delante del Señor, por supuesto que vas a huir cuando Él se presente. Pero si en tu corazón hay amor, hay devoción a Él, vas a salir gozoso del encuentro con Él. Las mujeres iban, el ángel les dijo, bueno, vayan, avísale a los discípulos. Y me llama la atención porque las mujeres no desobedecieron, fueron a los discípulos. Dice que iban en camino, versículo 8, iban corriendo de hecho, a buscar a los discípulos. ¿Por qué Jesús se les aparece si las mujeres habían obedecido? Y Jesús les dice la misma instrucción. Les dice, vayan y avisen a los discípulos. ¿Por qué lo hace? Me llama mucho la atención eso. ¿Por qué lo hace? Hermanos, la realidad, ¿cómo explicarlo? La realidad es que alguien que te dice algo de Jesús no es lo mismo que tú lo vivas, ¿cierto? Y la comunión que tú puedes experimentar con Jesús es muy distinta que alguien que te lo predique de aquí adelante, ¿cierto? Y que yo te diga, bueno, tienes que hacer esto para cuidar tu vida, tu santidad, es muy distinto a que tú solo con la Biblia lo descubras, ¿cierto? Es muy diferente. Y miren lo que Jesús hizo en sus vidas, porque es tremendo. Lo que Jesús hizo fue encender una llama de adoración. Mire, en versículo 9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Por qué no hicieron eso con el ángel? ¿Por qué? Porque el encuentro con Jesús es otra cosa, es otra cosa. Jesús les dio la oportunidad de, sí, soy yo, soy yo. Yo creo que las premió un poco por su devoción, claro que sí. Les premió su fe de estar ahí. Pero lo que Jesús nos enseña en este pasaje es que la adoración verdadera nace solamente con Él, solamente cuando estás conectado realmente con Él. No es como que yo pueda escuchar mensajes y, ok, y estoy adorando a Dios. Hermano, en tu búsqueda personal con Dios, ahí nace la adoración. Ahí es cuando tu corazón se derrama delante de Él. Esa es la realidad. Es precioso, es diciendo, y Jesús se le sale al encuentro, diciéndole, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mire, varias cosas que mencionar acá. Mire, algo que no mencioné, que lo quiero destacar ahora. Me encanta el ángel porque dice, versículo
6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. No tutea al Señor, no tutea a Jesús. Por más ángel que sea, por más cercano que sea Él es su Señor. Qué precioso, precioso. El ángel dice, Él es mi Señor. Y en esa lección las mujeres van, ¿y a dónde van? A sus pies, a los pies de Jesús. ¿Qué significa que Jesús le sale al encuentro y le dice, salve? ¿Qué significa eso? Hermanos, es una expresión muy coloquial, muy coloquial. Es un... Buena, algo así. Es algo muy cercano, es algo muy de amistad, es algo que no genera distancia con la otra persona. Es, qué bueno verte, es algo así. Me encanta Jesús, salve. Y las mujeres, no sé, hermanos, yo pienso en esto. Am, yo quizá hubiese preguntado, ¿eres tú realmente o hay otro? O te cambiaste de ropa, o no sé. O, no, no hubo cuestionamientos en las mujeres. No. Acercándose, abrazaron sus pies. ¿Qué significa que eso? Que estaban de rodillas y la adoraron. Y la adoraron. Probablemente llorando, lo más seguro, en lágrimas. Y Jesús les reitera, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Varias cosas que podemos sacar de aquí como principios teológicos. En primer lugar, que ellas reconocieron a Jesús. ¿Qué significa esto? Tenía Jesús un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, y muchas veces puede existir la pregunta, ¿no? De, bueno, ¿reconoceremos familiares, seres queridos en el cielo cuando tengamos cuerpos nuevos? Este pasaje me hace pensar que sí, que los vamos a reconocer, porque estas mujeres lo hicieron con Jesús, vieron quién era Él, no dudaron, ¿cierto? Sabían quién era, empíricamente. Y de hecho, hay un pasaje en Apocalipsis en el que Juan dice, uy, estos eran los que murieron en la tribulación. Y Juan está viviendo en el 90 antes de Cristo, o sea, 90 después de Cristo, y estos que van a morir en la tribulación todavía ni nacen, o están acá, no sé. Entonces, entonces, el punto es, ¿cómo Juan sabía que ellos eran los que habían muerto en la tribulación? ¿Cómo Juan los reconoció si ni los había visto? En este caso podemos decir, ya, ok, las mujeres conocían a Jesús, por eso lo reconocieron. Pero Juan reconoció a personas que van a morir, ¿cuánto tiempo después? Al menos 2000 años. Me ayuda a pensar en esto también, que seguramente nosotros vamos a reconocer en el cielo a un, no sé, a un Pedro, a un Juan, gente de otras épocas, ¿cierto? Probablemente, a un Habacuc, ¿cierto? Sí. Así que lea su libro para que no, para que no le pregunten allá qué decía, ¿sí? Bueno, eso. Me llena de consuelo pensar en eso, porque hay gente que a mí me hubiese gustado conocer, personalmente. Grandes maestros bíblicos que a veces leo y digo, qué ganas de haberle abrazado a este hermano. Bueno, lo voy a hacer eventualmente, lo voy a hacer. Qué precioso. Y voy a saber quién era él. Nadie me va a estar enseñando en el cielo, esta persona. No, no, no. Primera Corintios, capítulo 15, vamos allá. El pasaje con el que comencé la exposición. Quiero leer un pasaje en particular. Em, mm, 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 mm. Em, bueno, no importa, estaba buscando otro, pero voy a leer desde el que tenía en mente. Versículo 12 en adelante. Primera Corintios 12 en adelante. Perdón, Primera Corintios 15, versículo 12. Pablo está poniendo una suposición, ¿sí? Y diciendo, supongamos que Cristo no resucitó, ¿sí? Y luego dice en el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, otra vez, que Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. ¿Qué está diciendo Pablo? Es un poquito enredado. ¿Pero qué está diciendo? Pablo está diciendo, he escuchado que hay en Corintios hay algunos que están diciendo que no hay resurrección, que las personas no vamos a resucitar. Y Pablo expone, mira, si fuese así, si las personas no resucitan, entonces Cristo tampoco lo hizo. Y si Cristo no resucitó, como les dije anteriormente, guardemos todo, cerremos y vámonos porque realmente no tiene sentido nada lo que hacemos acá. Nada. Cristo pasa de ser un charlatán, un mentiroso, Él no sería Dios, etcétera. Y mire lo que añade al final Pablo en el versículo 50, y vamos a leer el 51. He aquí, os digo un misterio, y conecta esto con la resurrección. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, mucha atención, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está la muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? La única forma, hermanos, que nosotros tengamos la esperanza de que nosotros vamos a resucitar un día es porque Cristo ya lo hizo. Es porque Él lo hizo. Y por eso Pablo aquí cita, esta es una cita, que dice, ¿dónde está muerte, tu aguijón? ¿Cómo? Ya no tienes la victoria. Ya no tienes la victoria. Cristo resucitó. Muchas religiones, queridos hermanos, centran su creencia alrededor de una filosofía, más que nosotros como lo hacemos en una persona, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? Yo una vez tuve la oportunidad de hablar con alguien que creía en la fe Bahá'í, que es un poco una mezcla de todo. Y él me decía, no, pero es que no es tan importante creer en una persona, me decía él. Él me decía, mira, por ejemplo, el nirvana, me decía. Si tú realmente tienes decisión en tu corazón y la convicción que tú puedes llegar a alcanzar la iluminación, eso es suficiente y listo, y tú estás bien con esa fe. Y él, bueno, yo le planteaba, pero es que entonces, ¿para qué vino Cristo? Si yo puedo, por mis propios miedos, por filosofía, por cosas que yo pienso, llegar a el cielo, la iluminación, como le quieran llamar los demás grupos, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué era necesario que viniera entonces? Si va a morir en vano entonces, no tiene sentido, no tiene sentido. Y él me decía, sí, pero es que tú puedes creer en Jesús también y podemos tomar de todo un poco. Es que no puede ser así, no puede ser así. ¿Estás en Cristo o no estás? ¿Estás o no estás? ¿Vas al infierno o al cielo? No hay nada intermedio, no hay nada intermedio. No es como que, bueno, y yo el día cuando muera y voy a purgar mis pecados en el purgatorio. No, hermano, no. Y tienes que decidir. Los pecados fueron pagados, Cristo lo pagó, Él lo hizo. Y Cristo sufrió ese dolor para que, al igual que esas mujeres, tengamos un encuentro con Él y podamos ver sus marcas en sus manos, sus marcas en sus pies, y decir gracias Señor, porque eso significó que yo pueda ser salvo junto a ti. Eso es la resurrección. Saber que Cristo no podía permanecer en la tumba. No era posible. La muerte no podía retenerlo porque Él era inocente. Él era inocente, Él era santo. Vamos a orar y terminamos.